Bienvenidos a un nuevo episodio de Gatos sin Filtro, su podcast de confianza. Hoy hablaremos de algo que a los humanos les cuesta entender, nuestro espacio personal y los cambios. Pero antes de empezar, humanos de buen corazón, queremos contarles algo muy importante. ¿Ven ese código QR de PayPal en la pantalla? Con él, pueden hacernos donaciones directas para comprar comida y medicinas para los gatitos comunitarios y de la calle que cuidamos aquí en la casita. Sí, y si quieren ver exactamente a quiénes van a ayudar con su patita solidaria, vayan a ver los capítulos del 11 al 16. Ahí les contamos las historias reales de los michis de la casita. Así es, Panchito. Les prometemos que en cuanto compremos los sacos de comida con sus donaciones, grabaremos un video especial mostrando las fotos y la entrega a los gatitos. Y también dejaremos el enlace para donación en la descripción y en el primer comentario fixado. Cuentas claras, chocolates espesos. Y ahora sí, recibamos a nuestra invitada intensa, la siamesa Belita. Hola, Belita. Qué bueno que viniste. ¿Me dejas olerte la oreja? Es que hueles como a champú de humana. Un paso más, Panchito, y este podcast se convierte en una película de acción. Respeta mi metro cuadrado, por favor. Ya empezamos. A ver, chicos, mantengamos la paz. Belita, cuéntanos, ¿por qué dicen los humanos que eres la más estresada de la casa? Porque los humanos no tienen respeto por el orden. Ellos creen que mover un sillón 2 centímetros a la derecha no es nada. Para mí es una crisis existencial. ¿Un sillón? Pero si los sillones son para rascar los lados y dormir abajo, ¿qué importa dónde estén? Importa, Panchito, porque altera mis rutas de escape y mi mapa mental de la sala. Si mueven el sillón, arruinan mi feng shui felino. Belita tiene un punto científico. Los gatos somos criaturas de hábitos. Hoy revelaremos el misterio número 1 de este episodio, el drama de la mudanza y los cambios de muebles. Imagínense esto, humanos. Regresas de tomar una siesta de 4 horas y de repente el árbol rascador ya no está en la esquina, está al lado de la ventana. ¡El horror! Bueno, pero al lado de la ventana puedes ver a los pajaritos más de cerca. Eso es un beneficio, ¿no? ¡No! Si no me avisaron con un memorándum previo. Los cambios repentinos alteran mis nervios. Por eso tengo que ir a gruñirle a la pared un rato para desestresarme. Los humanos no entienden que dejamos marcas de olor invisibles en los muebles al frotar nuestras mejillas. Si mueven el mueble o lo limpian con cloro, borran nuestra identidad de la casa. ¡Exacto, Luna! Borran mis huellas. Es como si me mudaran a una casa nueva cada vez que limpian a fondo. Me da ansiedad. A mí lo único que me estresa de las mudanzas es cuando mi humana guarda las cajas. Déjenme las cajas vacías en el suelo para siempre, por favor. Bueno, admito que una caja de cartón vacía calma mis nervios. Es mi búnker de seguridad cuando todo lo demás cambia. Apuntado. Ahora pasemos al misterio número 2, el estrés de los olores extraños y las visitas. ¡Oh, no! No me hables de los humanos extraños que huelen a perro o a desodorante barato y quieren venir a tocarme. Llega un humano nuevo a la casita y lo primero que hace es gritar, ¡ay, qué linda siamesa! Y estira la mano. ¿Quién te dio permiso, humano? ¡Yo sí voy corriendo! A mí me huelen los zapatos y si me dan un premio, me hago su mejor amigo en 3 segundos. Porque tú no tienes dignidad, Panchito. Yo soy una gata exclusiva. Yo decido quién me toca y cuándo, que por cierto, casi siempre es solo mi humana favorita. Humano, regla de oro. Si hay visitas, deja que tu gato se esconda si quiere. No lo obligues a salir. El estrés de las visitas puede hacer que nos portemos un poco rebeldes con los demás. Y ni hablemos del misterio número 3, cuando cambian la marca de la arena para el baño. ¡Uy, no! Una vez la humana trajo una que olía a lavanda artificial. Sentí que estaba haciendo mis necesidades dentro de una perfumería francesa. ¡Qué estrés! Es una falta de respeto a nuestras patas. Queremos arena sin olor, suave y limpia. Si me cambias la textura del suelo de un día para otro, no te quejes si luego encuentro tu alfombra más cómoda. Tomando notas para los humanos. Los cambios de arena siempre deben ser graduales, mezclando la vieja con la nueva. Anótenlo. Oye, Belita, pero si te estresas tanto con todo, ¿cómo haces para relajarte? Porque yo te veo pelear con todos, pero con la humana eres un motorcito de ronroneos. Bueno,
Es que mi humana es mi zona segura. Cuando el mundo exterior se vuelve loco, yo voy, me le subo al pecho y le demuestro todo mi amor siamés. Oh, ¿vieron que en el fondo no es tan mala? Solo incomprendida. No te ablandes, Panchito. Sigo teniendo mis garras listas por si acaso. Pero sí, tener un humano que te entienda lo cambia todo. De eso se trata la casita, de ser el refugio seguro para cada uno de nosotros, sin importar si somos juguetones, tímidos o un poco estresados. Hora de la pregunta del público. Un humano pregunta: ¿cómo sé si mi gato está estresado y no solo enojado? Fácil. Si tu gato se lame demasiado hasta dejarse sin pelo, si se esconde por días o si cambia sus hábitos de baño, está pidiendo ayuda a gritos. El estrés felino es cosa seria. Así que, humanos, presten atención a los detalles. Menos cambios locos en la casa y más rutinas tranquilas. Y muchos premios de salmón. Eso cura cualquier nivel de estrés, lo garantizo. Bueno, llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Belita por abrir su corazón estresado con nosotros hoy. Gracias a ti, Luna. Y a los humanos que nos están viendo, si quieren que mi cutis siamés se mantenga hermoso, colaboren con el canal. ¡Sí! No olviden darle al botón de suscribirse y dejarnos un buen like. Nos ayuda muchísimo. Recuerden que estamos trabajando duro para llegar a las 4000 horas de reproducción. Cada segundo que pasas viendo este podcast se convierte en ayuda real para los gatitos comunitarios que no tienen la suerte de tener una casa como la nuestra. Ayudar a los michis de la calle es lo único que no me estresa. Así que comparte este video con todos tus amigos gatunos. Dejen en los comentarios si sus gatos también odian que les muevan los muebles. ¡Los leemos a todos! Y recordando, si quieren ayudarnos con una donación pueden hacerlo por PayPal con el QR code arriba o el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Gatos sin Filtro. ¡Adiós!